y hablando de esto que decías de enseñar, y hablábamos de esto, ¿no? De este top 3 por ejemplo, de valores, o que sacas algunos más. ¿Tú crees que hoy en día se han perdido estos valores en la sociedad moderna? O sea, así muy, Yo muy sí grave, o... creo, yo sí creo que se han perdido. O sea, ¿Y por qué crees que pasa esto? no sé, No, ¿nunca lo has no pensado? sabría decirte. Porque hay mucho libertinaje. O sea, Ya. pienso que al final del día, mira, nosotros venimos como de un autoritarismo, que te decía, una crianza muy autoritaria, Sí, muy muy de rígida. control, muy de poder, muy rígida, muy de respeto a los mayores y demás. Y nosotros somos quizá una generación que lo queremos hacer distinto, pero nos hemos ido como al otro extremo de ser permisivos, donde el niño ya manda, donde, Uf, ¿no? O sea, como que claro, se fue la ya es mano. el niño quien gobierna su casa, ya no hay límites, ya los niños son muy irrespetuosos, incluso con los maestros, con los adultos, con los papás. Todo esto que tenía realmente esta crianza autoritaria, porque al final eran muchos valores, ¿no? Si te fijas, hasta nuestros papás les hablaban de usted a nuestros abuelos o bisabuelos, o sea, era mucho respeto ante la autoridad. Esto se ha perdido mucho, o sea, siento que ya el niño se pone casi que a la par de cualquier adulto. No es que esté mal, pero desde mi punto, yo te puedo decir, soy conservadora, ¿no? O sea, mi tipo de crianza sí Está bien, es un está bien. poco más conservador, sin embargo, sin caer en el control y sin caer en todo este autoritarismo que tu hijo se vuelva un mueble, que no haga Claro, nada, que no sin tenga voz ni voto. No. pecar el exceso. Siempre debe haber un balance, un equilibrio, pero para lograrlo se requiere muchísimo trabajo y esfuerzo. Entonces, en esto que nos hemos ido como a ser muy permisivos, donde las niñas tú ya las ves, o sea, a los 13 años yo creo que yo todavía jugaba a bote pateado y ahorita Uf, ya las ves olvídate. queriéndose operar y queriéndose transformar el cuerpo y, pues este tipo de música, ¿no? O sea, no es que esté en contra, hay muchas canciones muy buenas, pero pues es todo lo que están escuchando nuestros jóvenes hoy en día, Claro. ¿no? Entonces Pero ya se dio, ajá, Pero si te pones a pensar, eso por ejemplo en el caso de la música, igual en todo en realidad, la moda, la música, los estereotipos, son contextos distintos. Nos ha pasado, a mí me ha pasado, por ejemplo, a mí me gusta mucho el heavy metal, y para mi mamá era literalmente esa música de mierda, así lo decía. el Claro. diablo. Sí, no, y eso, el otro día por ejemplo le contaba a Lucía, mi enamorada, que mi mamá nunca decía la palabra diablo, decía el maligno. Y era El una cuestión maligno, ok. que recibió de la crianza de mi abuela, ¿no? Y de mi bisabuela. Entonces, claro, igual seguramente para la generación de mis padres, que deben ser similar a los tuyos, sus mayores eran como, qué rebeldes que son estos, ¿no? Que andan en Sí, short, con el pelo así largo y toda la onda. sí, sí, sí. Entonces, cada contexto marca ese contraste con la generación anterior de, uff, se está yendo de las manos esto, pero siempre ha sido así, ¿no? Es como un patrón que no termina de, mejor dicho, que siempre se repite, que no se pausa. Sí, totalmente. O sea, Sí, sí, sí lo creo. Sin embargo, sí veo sí, bueno. ahorita pues un poco más Sí, es de, más grave, me parece que es más grave. Más un poco radical. más, o sea, Sí. va gradual y sí te entiendo y pues, eh, todo esto, en la juventud se viven muchas cosas y demás que nuestros padres igual lo vieron y que yo también te puedo decir, quizá cuando mis hijas sean adolescentes voy a estar, ay no, Dios mío, qué época, Uf, ¿no? imagínate qué habrá en Pero ese momento. siento Bueno, si seguimos vivos, que ¿no? esta tecnología también Sí. es un detonante, ¿no? Sí, sí. Te quería preguntar más adelante sobre la tecnología, pero ya que estamos en eso, claro, por ejemplo, mencionas este asunto de la música, ¿no? Lo que tú decías, cuando tenías 12, 13 años, estaba jugando. ¿Qué dijiste que estaba jugando? ¿Cómo se llamaba? Bote pateado. ¿Qué es eso? Es un juego de, o sea, te cuenta que te ponen un bote literal y hay bases, tú Ya, pateas el bote como béisbol, ok, pero con bote pateado, o sea, con una patada, te das una patada al bote, ya, llega lejos y tú corres todas las bases hasta que alguien te pega con el bote y ya, se ok. acaba. Con Bueno, no bot, te pega, o sea, te hace así, claro, con leve. bote entendemos con una lata, ¿puede ser? Sí, 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 Ok. de plástico, Ya, ya, ok, ok. una botella de Coca-Cola. Ya, digamos, como jugar canicas, por ejemplo. Más Exacto, universal, o exacto. sea, cualquier juego así inocente. Claro. Sí, y a mí me pasaba también, ¿no? Tenía 12 o 13 años y era un...
pobre niño, o sea, estaba en otra, que estaba pensando en videojuegos y Dragon Ball. Bueno, todavía pienso en Dragon Ball, pero ¿me entiendes? Y mis Siento que amigas, era, claro, igual. En cambio ahora veo niñas de 12 años, o sea, lo poco que puedo ver, gente que está terminando el colegio y es como, ¿qué ha pasado? O sea, de pronto aparentan ser mayores, se visten como mayores, se comportan como mayores, quieren ser como la chica que aparece en TikTok ahí bailando sugerentemente, por así decirlo. esas son sus aspiraciones, Sí, ser es... un TikToker y tener muchos seguidores y se preocupan por, ay, tengo que estar delgada y tengo que gustarle a la gente, a los hombres, a, no sé, como que se ha ido un poco más rápido la inocencia en nuestras juventudes. O sea, yo siento que el niño deja de ser niño más pronto, el Sí, joven ya quiere como que avanzar en ciertas cosas que, digo, todavía no le corresponde, no hay la madurez, ¿no? O sea, cada etapa tiene su momento, ¿no? tiene Su lo espacio. suyo, tiene su momento y todo, y está muy acelerado un poquito desde mi punto de vista. No, no, yo te apoyo totalmente. O sea, yo que estoy metido en Está esto de las muy redes sociales tan acelerado. así a fondo por la chamba y por esto del podcast, lo veo mucho y digo, "Uf, bueno, ya, o sea, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es lo que es, pero pienso, eh, Y ahí viene sí, el papel de la familia, sí, claro, claro. el papel de los padres, viene el papel de decir, pues sí, o sea, no les puedes tapar los ojos a tus hijos y meterlos en una burbujita, No, ¿no? no, que va. Al contrario, tienes que enseñarles a que tengan criterio y a que sepan que esa es la realidad que hay. Digo, ese es mi punto de vista. Yo siempre he sido como muy abierta con mis hijas, a pesar de que son pequeñitas. Trato de decirles todo tal cual son a su nivel, ¿no? Obviamente no voy a poner a explicar una súper explicación que no me van a entender, pero a su nivel trato de ser lo más clara, lo más honesta, lo más transparente, lo más real que se pueda. ¿Por qué? Porque al final del día es prepararlos. No, yo no los voy a llevar siempre de la mano, yo no las voy a acompañar siempre, pues no Claro, voy a estar. Ellos tienen que tener criterio, tienen que tener una identidad, que esa se construye en la casa, una personalidad que al final del día hay que respetar, ¿no? O sea, quizá tú dices, no, que mi hija sea así y así, quizá va a ser totalmente distinta, pero sabe que los cimientos, o sea, saber que los valores, los fundamentos se dan en la casa. claro, que sea O sea, consistente y de ahí ya que haga lo que sea. Sí, ¿no? exacto, ya ella Sí, va a decidir, pero yo me quedo satisfecha de decir, te enseñé y te di lo mejor que pude, ya pues somos seres independientes, o sea, los hijos son prestados, no son míos, no los puedo mantener, no puedo criar hijos para que después se queden conmigo, para que me cuiden, no, o sea, ellos, hay que saber que ellos van a volar, que ellos se van a ir y que para eso estamos criando hijos, para que se vayan, ¿no? ya saben, No, no para váyanse. que se queden. No se queden Sí, ahí, váyanse. exacto.